Esta nuestra conferencia magistral sobre desarrollo de métodos analíticos en productos farmacéuticos. Esto es nuestra conferencia del mes de mayo, como parte de nuestra política de responsabilidad social corporativa a nivel de los colegas de Latinoamérica y Centroamérica. Que en este mes vamos a tener conferencias relacionadas a temas calidad o de riesgos y también temas relacionados a la industria farmacéutica. Y bueno, en esta oportunidad, pues antes de dar el inicio de la conferencia, quería también un gran saludo. Hoy día 13 de mayo, para los colegas de Perú que nos acompañan, es el Día del Químico Farmacéutico, así que un gran saludo afectuoso a ellos por su labor, igual extensivo a todos los profesionales del sector de la industria farmacéutica por el trabajo día a día que desarrollan ustedes. Bueno, a esta conferencia quería agradecerle al doctor Ángel Ganoa, colega que nos acompaña desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y a cargo de la moderación va a estar la doctora Maritza Iglesia, profesional con mucha experiencia en la industria farmacéutica. De hecho, también ha desarrollado su carrera en diferentes empresas farmacéuticas en áreas relacionadas a temas de calidad y regulatorios, y también nos acompaña en la parte de docencia en los temas relacionados a calidad y regulatorio. Así que muy buenos días, doctora Maritza. Muchas gracias por acompañarnos y estar a cargo de la moderación de esta conferencia, la primera conferencia del mes, en este caso en el tema de desarrollo de métodos analíticos. Le doy la posta, doctora Maritza, para iniciar ya la conferencia el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Aldo. Gracias a las PAR, siempre por la invitación y la oportunidad de estar siempre al tanto y ayudando a los profesionales a una capacitación continua. Tengo el agrado en esta mañana de presentar a un colega y ya muy especializado en este tema tan importante dentro de la industria farmacéutica, como los métodos analíticos. Le presento al doctor Ángel Arturo Gaona Galdós. Él es actualmente investigador senior en la empresa Teraskin Industria Farmacéutica en Brasil, pero tiene amplia experiencia profesional egresado de la misma alma mater en la que estudié, la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. De ahí desempeñó su actividad tanto académica como profesional. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de métodos analíticos en la industria farmacéutica y laboratorios de investigación. Ha sido científico de la Farmacopea Americana y responsable de evaluar la identidad y pureza de materiales a granel como candidatos para el programa de estándares de referencia de la USP. Actualmente, como indiqué, está a cargo como investigador senior en la empresa Teraskin Industria Farmacéutica de Brasil. Un gusto, doctor Ángel, y le cedo la palabra para que iniciemos con esta conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias, doctor Maritza. Gracias, Aldo. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la conferencia. Déjenme compartir pantalla. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿se ve? Okay. ¿Se escucha? Bueno, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar sobre desarrollos de métodos analíticos en productos farmacéuticos. Aquí está mi currículo. Yo no voy a hablar más. Ya la doctora Maritza me presentó, entonces vamos a entrar directo al tema porque es un tema que va a nos ocupar un tiempo, y vamos a comenzar para no retrasar. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda? Vamos a hablar un poco sobre la introducción de los métodos analíticos, cuáles van a ser las etapas de ese desarrollo del método analítico. En sí, después vamos a hablar del desarrollo en sí del método, y por último de la validación analítica del método que hemos desarrollado. En esta pequeña introducción, ¿cómo nosotros nos viene esa tarea de desarrollar un método de una metodología analítica para un determinado medicamento? Entonces, todo comienza con el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. ¿Y en qué se basa? Se comienza con la investigación de la enfermedad,
llevando a la identificación sobre las causas de la enfermedad. Es el inicio. Después viene una identificación del blanco terapéutico asociado con la enfermedad. ¿Ok? Después viene con la identificación de compuestos activos que van a tener un efecto sobre ese blanco terapéutico. Después viene la optimización del compuesto activo, el desarrollo del candidato a fármaco y por último el descubrimiento del nuevo medicamento que va a servir para esa acción farmacológica con la cual deseamos. Siguiente. ¿Cuál más o menos sería un flujograma del proceso de un nuevo medicamento? Nosotros estamos en la industria farmacéutica, vamos a el recibimiento de la demanda de una nueva formulación. Comienza por ahí. Después va a haber la prospección del fabricante, del IFA, del principio activo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar muestras para las empresas que producen ese principio activo. Después que nosotros tenemos las muestras, va a comenzar nuestro equipo farmacotécnico a hacer un estudio de preformulación. En esta preformulación, nosotros vamos a ver la incompatibilidad que va a tener el activo con los excipientes para escoger los excipientes adecuados. Entonces, ¿qué es lo que nos queremos tener? Que haya una incompatibilidad de un excipiente con el principio activo. Después nosotros vamos a hacer la manipulación de los lotes de laboratorio. Y en ese caso ahí nosotros vamos a entrar con el desarrollo de la metodología analítica. ¿Ok? Como nosotros vamos a ver, va a haber varios tipos de metodología analítica. Puede ser una metodología analítica para una valoración. Puede ser una metodología analítica para una disolución. Puede ser una metodología analítica para ver impurezas, para ver productos de degradación. Entonces va a depender de cuál es la tarea que vamos a desarrollar. Después que nosotros tengamos ese desarrollo de la metodología analítica, van a hacer la producción de los lotes de escalonamiento. ¿Okay? Después de esa producción de los lotes de escalonamiento, va a servir para estudios de estabilidad y de equivalencia, de estudio clínico. Después que ya pasa esta etapa, viene la preparación de la documentación para registro. Y por último, vamos a la aprobación del nuevo medicamento. Entonces, nosotros hacemos parte de todo ese circuito que pasa un medicamento, desde que fue ideado hasta la aprobación y hasta ya que lo dispongamos para que sea consumido por el público. Bueno, ¿cómo nos ayuda, qué ciencia nos ayuda al desarrollo de métodos analíticos? La química analítica. La química analítica es una de las áreas de la química. Esta tiene como objetivo principal el desarrollo de métodos para la determinación de la composición química cual y cuantitativa de los materiales. Existe una amplia variedad de técnicas utilizadas para el análisis, desde el pesaje de muestra, que es solo el análisis gravimétrico, hasta técnicas muy avanzadas que utilizan instrumentación altamente especializada. En la actualidad existe una clara tendencia a procedimientos analíticos de la industria farmacéutica hacia procedimientos rápidos, precisos y métodos robustos, así como utilizar concentraciones muy bajas de analíticos que se miden en niveles de bajos a muy bajos. ¿Cuáles son las principales técnicas instrumentales que nosotros tenemos y utilizamos en la industria farmacéutica? Tenemos técnicas espectroscópicas, que entre las principales podemos nombrar la espectrometría de visible y ultravioleta, que muchas veces sirve para identificación. También esta técnica se utiliza mucho en la detección en cromatografía líquida. Tenemos la espectrometría de fluorescencia, que es sustancias que tienen esa propiedad de fluorecer. ¿Okay? También tenemos la espectrometría de infrarrojo, mucho se utiliza para identificaciones. Y la espectroscopía de rayos X, ¿ok? Que nosotros con esta técnica podemos ver, por ejemplo, si nuestra materia prima, nuestro principio activo, si tiene polimorfo, si tiene polimorfismo, que es muy importante para el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Ok? También tenemos técnicas térmicas, que tenemos análisis por TGA, ¿ok? Y por calorimetría de barrido diferencial. Esta técnica es muy utilizada para ver la incompatibilidad que yo les comenté en la preformulación, en lo que se refiere tanto a alguna incompatibilidad que hay entre el activo y algún excipiente. Tenemos las técnicas de separación,
que la que nosotros más utilizamos es la cromatografía líquida. También utilizamos cromatografía gaseosa, exclusión por tamaño, cromatografía iónica y la electroforesis capilar. Y también tenemos las técnicas acopladas, que muchas veces necesitamos técnicas de alguna sensibilidad bien apurada para conseguir límites muy pequeños. Entonces utilizamos tanto la cromatografía gaseosa como la espectrometría de masas. Con espectrometría de masas y la cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas. Nos vamos a enfocar en ese desarrollo que vi, porque así, como es un tema muy amplio, podemos utilizar varias técnicas. Vamos a enfocarnos en la cromatografía líquida de alta eficiencia. ¿Cuáles son los principales ensayos por cromatografía? Nosotros tenemos ensayos de identificación, donde nosotros podemos comparar el cromatograma de un estándar de referencia con nuestro activo, teniendo el mismo tiempo de retención y teniendo el mismo perfil espectral, podemos indicar que es la sustancia. ¿Ok? También tenemos ensayos de dosificación. Muchas veces las utilizamos para valoración, para ver cuánto tiene el medicamento de algún principio activo. También lo utilizamos para ensayos de disolución. Y el más complejo, que diría así, son los ensayos de pureza, que ese va a ser nuestro foco hoy día. Entonces nosotros tenemos nuestro activo y nosotros deseamos tener un método indicativo de estabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir que un método sea un método indicativo de estabilidad? Que tanto haga la valoración del principio activo como de las principales impurezas o productos de degradación que tenga ese medicamento. Hablando un poco de impurezas. ¿Qué es una impureza? ¿Qué es producto de degradación? Entonces, impureza es todo, es producto de degradación, es solvente residual, es algún resto de catalizador, es impureza inorgánica, eso es todo englobado como una impureza. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es cualquier componente presente en la sustancia activa que no sea esta sustancia. O en el caso de un producto, cualquier componente que no esté presente en la formulación. Y un producto de degradación es cualquier impureza resultante de un cambio químico en la sustancia activa durante la fabricación o almacenamiento del producto, ya sea por efecto de la luz, de la temperatura, del pH, agua o por reacción con algún excipiente, con algún reacción que tenga con el empaque primario. Entonces podemos ver que nuestro producto de degradación está dentro de las impurezas. Esa evolución de la determinación del perfil de impurezas, ¿cómo fue evoluyendo con el tiempo? Teníamos que en los años 1970 o antes, determinábamos las impurezas usando cromatografía en capa delgada. ¿Cuál era nuestro límite de sensibilidad? Era 1%. Ese era nuestro algo, es lo que buscábamos en ese tiempo. Las técnicas se fueron refinando, se fueron mejorando, se fueron evoluyendo. Ya en 1980 tenemos ya las impurezas, las detectamos a una concentración de 0,1% utilizando el cromatógrafo líquido. Ya en los 1990 ya no comenzamos a detectar impurezas al nivel de concentración de 0,01%. Por ejemplo, para ver solventes residuales en el producto, que hay veces que quedaban de la síntesis del principio activo. Entonces nosotros comenzamos ya en esos tiempos, 1990, a detectar ese tipo de impurezas en esa concentración. Después tenemos las impurezas genotóxicas, ¿ok? Que su límite, según el ICH, es 1,5 microgramos por día. Son impurezas que tenemos que controlar porque muchas veces son cancerígenas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad? Es una técnica que tenemos que desenvolver y utilizamos tanto la cromatografía líquida como la cromatografía gaseosa acoplada a la espectrometría de masas. Y podemos detectar 0,00015%. Están viendo como ya desde los años 1970 hasta los 2010, cómo fue disminuyendo la sensibilidad. Y para eso necesitamos técnicas mucho más sensibles. Y actualmente tenemos las nitrosaminas, que son impurezas que
que se tiene que utilizar técnicas muy especializadas, cromatografía líquida, los equipamientos de Orbitrap. La USP ahora sacó un capítulo hablando de esas impurezas y también con las técnicas que son utilizadas. Entonces podemos ver que el límite es mucho más bajo. Entonces, para que vayan viendo, ¿cómo fue ese perfil de esa evolución? Desde los años 1970 hasta actualmente. ¿Cuál es la diferencia que tenemos para conseguir evaluar nuestros medicamentos? Entonces, esa evaluación ahora está más rigurosa y es en bien del paciente, porque si no queremos introducir en el medicamento alguna sustancia que sea genotóxica, que después provoque un efecto en la salud. Hablando un poco de lo que vamos a enfocar el desarrollo de hoy día, es el método indicador de estabilidad. Vamos a desarrollar ese método para que sea un indicativo de estabilidad que tanto cuantifique nuestro principio activo como las impurezas. Entonces, ¿qué es un método indicador de estabilidad? Son métodos capaces de medir con precisión el contenido del ingrediente farmacéutico activo, productos de degradación y otros componentes de interés sin interferencia. Entonces, nosotros tenemos un método analítico que lo desenvolvemos. En los próximos slides vamos a ver el inicio, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, fase móvil, pH de la fase móvil, qué fase estacionaria podemos utilizar dependiendo de la propiedades de las sustancias, las propiedades físico-químicas de ellas. Entonces, primero tenemos un método que lo vamos a desafiar con degradación forzada. Entonces, ese método tiene que ser capaz de separar las impurezas del principio activo y cuantificar cada una de esas impurezas o productos de degradación que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, este es el principio activo y nosotros hemos conseguido 9 impurezas con la degradación forzada. ¿Ok? Entonces vemos que nuestra metodología está separando las impurezas y ten formas de evaluar si nuestro activo está puro, y que también vamos a ver en los otros slides. Ahí, ya que tenemos preparada esta metodología, nosotros vamos a ver esa metodología, cómo se comporta con un estudio de estabilidad acelerada y de acompañamiento. Entonces, como podemos ver que los productos que fueron obtenidos en la degradación forzada, algunos van a salir en los estudios de estabilidad. No van a salir todos, porque una degradación forzada es algo extrema. Nosotros lo estamos poniendo al medicamento a sustancias que nunca van a pasar en la vida real. Nosotros vamos a degradarlo por ejemplo, con un ácido clorhídrico 0,1 normal, disculpen, con hidróxido de sodio 0,1 normal, con peróxido de hidrógeno, hay veces al 3%, entonces son condiciones extremas. Y eso lo hacemos para ver que nuestra metodología funciona para posibles productos de adición. Solo que en la vida real, en una estabilidad normal, nosotros ya vamos a ver de los 9 que teníamos, solamente vamos a tener 5. Pero nuestra metodología está preparada para poder cuantificar esos 9 productos de degradación. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo analítico que nosotros tenemos? Aquí vamos a ver a grande vista cuáles son los pasos o las etapas que tenemos para desarrollar un método analítico. Después, en la otra parte, vamos a ver ya desarrollando el método analítico. Entonces, ¿qué viene primero? Viene una investigación bibliográfica. Entonces, cuando uno recibe una tarea de desarrollar un método analítico, lo primero que tiene que hacer es ir a la literatura y ver qué es lo que hay sobre esa molécula, qué utilizaron, cuáles fueron los desafíos que tuvieron para el desarrollo de esa metodología analítica, cuál fue la columna cromatográfica, ver las propiedades físico-químicas, ver un pK, cuál es el pK de la molécula, ese pK nos va a indicar muchas cosas, cuál es el logaritmo de P, que es el coeficiente de partición isoctanol agua, para ver si la es
más polar o él es apolar. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que levantar antes de comenzar a hacer el desarrollo del método analítico en sí. Después, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a adquirir las impurezas disponibles de ese principio activo. ¿Dónde nosotros encontramos esa información? Muchas veces en las farmacopeas. En la farmacopea es una fuente rica de esa información. En las monografías ya algunos vienen con cuáles son las impurezas conocidas de ese principio activo. Entonces, adquirir esas impurezas. Muchas veces las propias farmacopeas venden esas impurezas, o hay veces también algunas empresas especializadas venden esas impurezas. Entonces, nosotros para comenzar ya tenemos que tener esas impurezas conocidas. Vamos a partir para un método cromatográfico inicial. ¿Ok? Después que ya tengamos esa separación de ese activo con esas impurezas conocidas, ahí vamos a hacer el estudio de degradación forzada. O también nosotros podemos utilizar muestras de final de estabilidad. Por ejemplo, nuestra empresa tiene ya ese medicamento que está siendo producido, ya tiene alguna muestra de alguna estabilidad que está ya casi para terminar. Esa es una buena muestra para ver qué vamos a encontrar y si nuestro método está separando esos productos de degradación. Después que lo desafiamos el método y vemos que nuestro activo está separado de las impurezas, entonces ya nosotros vamos a nuestro método cromatográfico final. Hacer un documento con todos los detalles de ese método, cómo es el preparo, cuál es la fase móvil, si la ilusión fue isocrática, si la ilusión fue en gradiente, la robustez, si el método acepta algunas variaciones. Nosotros también podemos ver cuál es la estabilidad de esa solución. Entonces, todas esas cosas ya tenemos que ver, y eso después es validado en la validación analítica, que tenemos que validarlo para ver si para que creamos el desarrollo del método, está cumpliendo con todas esas características que tiene que tener. Entonces, dependiendo del método, si es un método para valoración o es un método de impurezas, él tiene diferentes tipos de ítems de la validación, que eso también al final les voy a mostrar. Ya hablando un poco, ¿no?, de esa investigación. Por ejemplo, buenas fuentes para consultar la farmacopea americana, también la farmacopea europea, la británica, a veces papers que ya han trabajado con esa sustancia y muestran métodos indicativos de estabilidad. ¿Okay? Y una fuente muy importante es el Drug Master File, que es el documento que acompaña al principio activo. Los fabricantes normalmente, cuando la empresa compra el principio activo, tienen que enviar este documento. Este documento es una fuente riquísima de información porque es el documento del principio activo. ¿Cómo él fue sintetizado? ¿Cuáles fueron los pasos que fueron utilizados en la síntesis? ¿Qué reactivos ellos usaron? ¿Hubo algún catalizador? ¿No hubo un catalizador? ¿Cuál fue la molécula que vamos a decir con cuál empezó esa síntesis? Entonces tenemos los materiales de partida. Toda la información está aquí. Ahí también hay veces que tiene los métodos que ellos utilizaron para cuantificar las impurezas, los solventes residuales. Entonces, aquí esa es una información muy rica de nuestro principio activo. Como les comenté también, por ejemplo, vamos a desenvolver un método indicativo de estabilidad para la betametasona. Entonces, nosotros entramos a las farmacopeas para ver cuáles son las principales impurezas de ese principio activo. Podemos encontrar varias, hay otros sitios en la internet que son de venta especializada de esas impurezas. Entonces también consultar y adquirir, porque nosotros para comenzar un método inicial tenemos que tener algunas impurezas para comenzar ya a ver las separaciones, porque hay veces por ser
la fórmula estructural muy parecida, a veces nosotros tenemos dificultad en separar. Entonces es bueno comenzar con esas impurezas conocidas para ya comenzar el desarrollo de nuestro método analítico. Ahí ya después que tenemos todo ese material, que nuestro principio activo, nuestras impurezas, nuestra matriz, nuestro placebo, comenzamos al método de cromatografía inicial. Este es vamos a decir, el clásico, ¿no? De cromatógrafo para el desarrollo de métodos analíticos. Hay equipamientos en el mercado que ya son más específicos y son muy utilizados para el desarrollo de métodos analíticos, que muchas veces utilizan no solo una columna como la anterior, ya tienen 4 columnas para el desarrollo de métodos analíticos. Aquí podemos utilizar cromatografías de selectividad muy diferente para ver los métodos que son ortogonales, los llamados métodos ortogonales, para ver si nosotros estamos viendo todas las impurezas. Podemos utilizar varias fases móviles, mudando el pH, mudando la concentración de la sal, mudando el gradiente. Entonces, estos equipamientos son específicos para el desarrollo. No es que no se pueda desenvolver, aquí da un poco más de trabajo, pero con estos ya el trabajo se disminuye bastante. Después que nosotros tenemos ese método inicial, donde nosotros hemos separado nuestro principio activo de los productos de degradación, de las impurezas, de los componentes de la matriz, porque también hay algunos componentes que absorben y pueden interferir en el método analítico. Entonces nosotros tenemos que tener todo eso separado. Ahí nosotros vamos a hacer la degradación forzada de esas muestras para ver los posibles productos de degradación que se puedan formar, si también están siendo separadas. Muchas veces van a coincidir con nuestros productos de degradación conocidos, solo que también algunas veces van a aparecer otras impurezas, otros productos de degradación que también nosotros tenemos que separar. Y finalmente tenemos nuestro método cromatográfico final. Entonces, después que nosotros tenemos nuestro método cromatográfico, que él ya pasó por la degradación forzada, que él está separando tanto nuestros activos de impurezas conocidas, de impurezas desconocidas, ahí ya nosotros montamos un protocolo y nuestro método analítico, lo más minucioso, con el preparo del estándar, con el preparo de la muestra y todo nuestro system suitability, nuestra adecuabilidad del sistema, qué es lo que va a tener, tenemos que escribir todo en ese método cromatográfico final. Y por último, viene la validación analítica, que la validación analítica va a testar varios parámetros, entre ellos los principales: precisión, exactitud, especificidad, selectividad, límite de detección, límite de cuantificación, robustez, para ver que nuestro método está funcionando y él está validado. Ahora vamos a entrar en sí al desarrollo del método analítico. La principal técnica que nosotros utilizamos para desenvolver métodos, desarrollar métodos analíticos, es la cromatografía. Pero si podemos ver, hay diferentes tipos de cromatografía que tenemos. Quizás la más conocida es la que tenemos, la cromatografía líquida, de fase reversa, y tenemos la cromatografía gaseosa. Pero como pueden ver, hay varias técnicas que son la propia cromatografía. Por ejemplo, la primera división viene en cromatografía planar y en columna. ¿Okay? La planar es la que nosotros conocemos cromatografía en camada delgada, y la que es más sofisticada, la cromatografía, el HPLC, que ya se hace con equipamientos. ¿Ok? Y la que es en columna, que la normalmente utilizamos. La fase móvil se divide en 3. Tenemos fase móvil, un gas, un fluido supercrítico y un líquido. ¿Ok? De la cromatografía de gas, por ejemplo, cuando ella puede utilizar 3 fases estacionarias, puede utilizar la fase estacionaria líquida, sólida y de fase unida. La de fluido supercrítico, sólido y fase unida. Y la de líquido, líquido, sólido y fase unida. ¿Ok?
La cromatografía gaseosa que nosotros normalmente tenemos en nuestro laboratorio es la fase unida, porque es la fase de sílica que siempre está unida a algún soporte para que haga el intercambio. Entonces, esta es conocida como una cromatografía de partición. ¿Qué es la cromatografía de partición? Lo que están viendo aquí. Un tiempo está en la fase móvil, otro tiempo está en la fase estacionaria. Entonces, ahí va cambiando. Dependiendo de la afinidad que tenga la sustancia por la fase estacionaria, se queda más tiempo, entonces demora más en eluir. Aquella que no tiene mucha interacción con la fase estacionaria, se queda en la fase móvil y es la primera en eluir. ¿Cuál es el secreto de la cromatografía que nosotros queremos? Es que tenga una afinidad por la fase estacionaria. ¿Ok? La otra cromatografía de fluido supercrítico. Normalmente utilizamos CO2 en estado supercrítico. Y aquí, esta es una buena técnica para separar compuestos quirales, para separar enantiómeros. ¿Ok? Y la más clásica que nosotros tenemos, la cromatografía, donde la fase móvil, que es un líquido, y que tenemos que es una soporte líquido, sólido y de fase unida. La de fase unida, que es la que nosotros la tenemos sílica. A veces tenemos con grupamento C8, C18, fenil, hexil. Entonces, esa es la fase unida. Y es una por partición, la fase reversa. Entonces, en esta es la que vamos a enfocar. Ahora, depende la molécula. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos vamos a enfocar en la partición. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una sustancia que es insoluble en agua, entonces es una sustancia apolar. Nosotros utilizamos cromatografía de partición en fase reversa. Cuando la llama es más soluble en agua, nosotros tenemos una sustancia más polar. Entonces ahí nosotros, ¿cuáles nuestras opciones que nosotros podemos utilizar? Cromatografía en fase normal y también una cromatografía que es la HILIF, interacción hidrofílica, que últimamente está siendo muy utilizada para usar en vez de la cromatografía en fase normal. ¿Ok? Y hay otras cromatografías cuando nosotros tenemos el peso molecular de mayor tamaño, que es la permeación en gel, que es por exclusión. ¿Ok? Ya son para macromoléculas que tenemos este tipo de cromatografía. Aquí, normalmente nosotros utilizamos para el desenvolvimiento la cromatografía en fase reversa. ¿Ok? Entonces la molécula es apolar y la fase estacionaria es apolar. Siempre nosotros, ¿qué queremos en cromatografía? Que haya una interacción de la molécula con la fase estacionaria. Entonces las dos tienen que ser lo mismo, va a traer lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia polar, nosotros tenemos que utilizar una fase estacionaria apolar. ¿Ok? Y en este caso, ¿cuál va a ser la fase móvil? Va a ser la fase polar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la orden de dilución? Primero van a salir los polares y por último van a salir los apolares. ¿Por qué? Porque como esa columna tiene afinidad por los apolares, son los últimos en salir. Lo contrario ahora es en fase normal, cuando las sustancias son polares. Entonces la fase estacionaria va a ser también polar y la fase móvil apolar. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser nuestra orden de dilución? Primero los apolares y polares. Es contrario de lo que es la fase reversa. Y por último tenemos la interacción hidrofílica, donde la molécula va a ser polar, la fase estacionaria va a ser polar y nuestra fase móvil también va a ser polar. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el solvente que tiene mayor fuerza? Va a ser el agua. Aquí, en la fase reversa, no. El disolvente que va a ser más fuerte va a ser en la orden de tetrahidrofurano, acetonitrilo y metanol. Son los principales disolventes que nosotros utilizamos en fase reversa. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos para el desarrollo de un método analítico? Vamos a escoger el tipo de columna, el modo de detección, la selección de la fase móvil y la optimización de parámetros para cromatografía. Vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo nosotros escogemos el tipo de columna de fase estacionaria? Nosotros tenemos un parámetro muy importante, que es un parámetro físico-químico.
que es el logaritmo de P. ¿Qué es el logaritmo de P? Es la coeficiente de partición. ¿Ok? Que si es más soluble en isoctano, disculpen, o en agua. Entonces, dependiendo del valor que tenga la molécula del logaritmo de P, nosotros vamos a ver si esta sustancia es más polar o más apolar. Nosotros podemos ver valores negativos del logaritmo de P. ¿Esto qué nos indica? Que esta es una sustancia polar. ¿Ok? Hasta menos de 1 nos indica que es una sustancia polar. Entonces, ¿qué es la cromatografía que tenemos que utilizar? Nosotros tenemos que utilizar la cromatografía en fase normal o la cromatografía de interacción hidrofílica, lo que es Hillig. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una sustancia con logaritmo de P que sea mayor de 1, nosotros podemos utilizar la cromatografía en fase reversa, que es la más utilizada. Yo diría que son un 95% de las aplicaciones en industria que utilizan a fase reversa para separar. ¿Ok? Entonces, siempre cuando nosotros comencemos un desarrollo de una metodología, siempre tenemos que ver estos parámetros muy importantes, el logaritmo de P. Hay también el logaritmo de D, que va variando dependiendo del pH de la sustancia. Porque cuando nosotros tenemos una sustancia que no está ionizada, por ejemplo, en una sustancia que tiene un logaritmo alto, logaritmo de P, mayor de 1, nosotros tenemos que es una sustancia que no está ionizada, esta es una fórmula molecular y ya va a tener retención. Cuando nosotros comenzamos a ionizar la molécula, nosotros comenzamos a hacerla más polar, más soluble en agua. ¿Ok? Otra cosa muy importante, ¿cuál es nuestro modo de detección? ¿Qué detector nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de ese método analítico? ¿Ok? Por ejemplo, si nuestra molécula no tiene cromóforos, entonces ella no va a ser viable para utilizar un sistema de detección de ultravioleta visible. Nosotros vamos a tener que utilizar otro tipo de detector, porque para nuestro detector va a ser ciego, no va a ver cuando pasa la molécula. ¿Por qué? Porque no tiene un cromóforo, tiene que citar as bandas, as ligaciones entre los enlaces. Entonces no va a haber una respuesta. Entonces siempre tenemos que ver la naturaleza química de las analíticas para ver cuál va a ser el modo de detección. Por ejemplo, también para el límite de detección y límite de cuantificación. Por ejemplo, nosotros sabemos que un detector de fluorescencia es mucho más sensible que un detector UV visible. Y este es mucho más sensible que un detector de índice de refracción. Entonces también, nosotros queremos ver un límite de detección bajo, entonces tenemos que utilizar un modo de detección adecuado. Y también tenemos que ver el rango de linearidad y disponibilidad y el costo también del detector. Aquí están los principales detectores que son utilizados en cromatografía líquida. Tenemos detector ultravioleta visible, tenemos detector fluorimétrico, de índice de refracción, tenemos también detectores electroquímicos, viscosímetros, que es muy utilizado para polímetros. Este es de difracción por dispersión de luz, que es universal, que es una alternativa muy buena para la ultravioleta visible. Y también tenemos los detectores de quimioluminiscencia, que es muy selectivo. ¿Ok? Aquí pueden ver que lo que les estaba comentando, el índice de refracción está en la orden de microgramos, entonces no es tan sensible como es, por ejemplo, el ultravioleta, nanogramos. Y uno más selectivo ainda es el de fluorescencia. Solo que también tenemos que ver que todas nuestras sustancias no tienen esa propiedad de fluorescencia. Entonces, siempre tenemos que ver eso, dependiendo de qué método y cuál va a ser la sensibilidad de ese método. Algunas características, por ejemplo, del detector de ultravioleta visible. Son los más utilizados. Es una técnica robusta, económica y versátil. Es posible utilizar un detector de matriz de diodos. Este es bien importante de utilizar
ese detector de DAD cuando estamos desarrollando un método para ver pureza de pico, ¿ok? Entonces nosotros, este es importante cuando vamos a desarrollar un nuevo método analítico, utilizar ese de matriz de diodos, ¿ok? ¿Y cuál es la desventaja? Que no especifica el analítico y requiere que el analítico absorba luz. Como yo les dije, por ejemplo, un cromóforo, una sustancia que no tenga cromóforo en la molécula, ahí no, ese detector no va a ser posible de ver esa sustancia. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de detector. Índice de refracción. Es una técnica de detección común y mide la diferencia entre el índice de refracción de una celda, que vamos a decir de referencia, con la celda de muestra. La sensibilidad falla en esto, es poco sensible. Es bien utilizado para azúcares, este tipo de detector, y es menos sensible en comparación con ultravioleta, y ni qué decir del detector de fluorescencia. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Es la posibilidad de cuantificar analíticos sin cromóforos. ¿Ok? Una molécula que no tenga cromóforos es una buena opción de trabajar con índice de refracción, pero también tenemos que ver el límite de sensibilidad que es bajo. ¿Ok? ¿Y cuál es el inconveniente? La sensibilidad de que ya les había comentado, y que los detectores solo pueden ser utilizados en el modo isocrático, no con modo gradiente. El de fluorescencia, que él es bastante sensible, es muy específico, pero tiene la limitación que solamente va a ver compuestos que emiten fluorescencia. O quizás también podemos, una alternativa para esto, hacer derivatización. ¿Ok? Como les comenté, él es bien sensible. Entonces, si hay la oportunidad de trabajar para una metodología que utilice, que requiera límites de sensibilidad muy bajos y la molécula tenga fluorescencia, esto es una buena opción. Tenemos los detectores de dispersión de luz evaporativa. Y también esta es una buena opción para sustancias que no tienen cromóforo. ¿Ok? Es una técnica de tensión no selectiva, pero el detector es sensible a la masa y no a la concentración. El detector mide la dispersión de la luz, y donde la cantidad de dispersión está relacionada con la masa molecular del analito. Es decir, cuanto más masa, más dispersión se verá medida. Y aquí está ¿cómo es esa detección? Primero va a haber una nebulización, porque va a venir la fase móvil con nuestro analítico de la columna, va a haber una nebulización, va a haber este componente va a estar a temperatura, entonces va a haber una evaporación, después las sustancias van a pasar y va a haber esa dispersión. Entonces ese es el mecanismo porque este detector detecta los compuestos. Tenemos un detector electroquímico que también es bien sensible. Él va a trabajar con oxidación y reducción, ¿ok? Más que todo para antibióticos. Es bastante utilizada, gentamicina, ese tipo de medicamentos, este es un buen detector. Y por último tenemos el detector, dentro de algunos, ¿no? que les nombré, tenemos el detector de espectro de masas, ¿no? que este además identifica las sustancias, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta sustancia que tiene una masa molecular, la masa carga va a ser 152 y nos va a mostrar las quiebras, ¿no? de la sustancia. Es una buena técnica, buen detector para la identificación de compuestos utilizados en la cromatografía líquida. Vamos al siguiente paso. ¿Cómo se selecciona la fase móvil? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener de un disolvente? Él tiene que ser de alta pureza, tiene que disolver la muestra sin provocar degradación. Mucho cuidado con el cutoff del disolvente. ¿Qué es el cutoff? Es donde es el comprimento, es la longitud de onda donde absorbe ese disolvente. Por ejemplo, la acetonitrila absorbe a 190 el máximo, y el metanol ya vemos que es a 205. Entonces, siempre tener cuidado. Por ejemplo, el DMSO, dimetilsulfóxido, a 268. Entonces, son disolventes que tienen ese cutoff alto.
cuidado al momento de desenvolver y colocar uno de estos componentes y van a tener alguna interferencia en esta longitud de onda. ¿Cómo es la fuerza del disolvente? En cromatografía en fase normal y en aquella interacción de interacción hidrofílica, la HIL, la fuerza del disolvente aumenta por la adición de un solvente más polar. Los disolventes polares son fuertes y los polares son débiles. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cuáles son los principales disolventes que utilizamos en fase normal? Utilizamos el metilbutiléter. Él es más fuerte que el cloroformo y este es más fuerte que el de clorometano. Y siempre para compensar con hexano, para componer la composición de esa fase móvil. ¿Ok? Para medir la fuerza del solvente con hexano. Después tenemos la cromatografía en fase reversa, donde la fuerza del solvente aumenta por la adición de un solvente menos polar, o sea, más apolar. Entonces, ¿cuál es la fuerza que nosotros tenemos? Más fuerte es el tetrahidrofurano que la acetonitrila y esta más fuerte que el metanol. ¿Ok? Mucho cuidado en utilizar fases con grande cantidad de tetrahidrofurano, porque esta sustancia es muy incompatible con las tubulaciones del cromatógrafo líquido. Las tubulaciones de Piqui, él no tiene él degrada mismo esas tubulaciones con tetrahidrofurano, tiene una incompatibilidad. Entonces, normalmente cuando vamos a utilizar ese tetrahidrofurano, es siempre ver que ese equipamiento esté preparado para soportar normalmente tubulaciones de azo. Él sí es buena con las tubulaciones de azo. Ahora con las de polímero, él tiene una incompatibilidad. Aquí un ejemplo de la fuerza del disolvente. Por ejemplo, nosotros tenemos, esta es una cromatografía en fase reversa. Nosotros tenemos aquí en esta corrida, tenemos 8 compuestos que están acá abajo. ¿Ok? La fuerza del disolvente está en 90% de acetonitrila, entonces es una fase fuerte. ¿Por qué? Porque tiene 10% de agua. Entonces lo que hace ella es juntarlos. ¿Por qué? Porque la fase estacionaria que nosotros tenemos es apolar, solo que nuestra fase móvil también es apolar. Entonces, ella tiene más fuerza y no va a permitir que la interacción de esa sustancia con la fase estacionaria y él la va retirando. Nosotros vamos a ver en el segundo cromatograma. Cuando nosotros comenzamos a disminuir esa concentración, la fuerza del solvente, a medida que nosotros vamos disminuyendo y vamos aumentando la cantidad de agua, que el agua es una sustancia polar, entonces ellas ya pasan más tiempo en la fase estacionaria. Como podemos ver, ahí ya comienzan a haber una pequeña separación, digamos, de estos picos. En este segundo pico está la sustancia 5, 6 y 7. Cuando nosotros bajamos la concentración de acetonitrila, nosotros ya vemos a ver esa separación que hay. Bajamos 10% más en acetonitrila. Ya teníamos 70 de acetonitrila, 30 de agua. Ahí comenzamos a ver una separación mejor. Aquí el próximo ensayo que hicieron, con 60%. Ya nosotros vemos que ya antes era de 17, ahora está por 12 minutos. Solamente que sí, a medida que nosotros vamos a disminuir la concentración del disolvente, nosotros vamos a ver un tiempo mayor de corrida. Entonces nosotros ya podemos ver aquí más o menos que en 13 minutos sale hasta el pico 8. Pero todavía falta, no hay una separación del pico 1, del pico 2 y el pico 3. Los dos están coeluyendo y vemos que el pico 6 y el pico 7 todavía hay una coelución. Entonces ellos no están separados. Vamos a seguir bajando esa concentración de acetonitrila. Al llegar a una concentración de 50% de acetonitrila y 50% de agua, nosotros podemos ver que hay una mejor separación, solamente que ese par crítico, el 2 y 3, todavía no hay una separación. Y el 6 y 7 está comenzando a separar aquí. Utilizamos una menor concentración de acetonitrila. Ya vemos que el pico 2 y 3 ya hay una separación. Solamente que ya vemos que el pico 8 ya está con 65 minutos. Ustedes se acuerdan que en la primera solamente lo teníamos que con 5 minutos. Entonces ya cuando nosotros disminuimos la fuerza del solvente, ya lo tenemos en 65 minutos.
Para obtener una separación completa, utilizaron 35% de acetonitrila, 65% de agua. Solamente que, miren el tiempo del pico 8. Fue para 125 minutos. Entonces, 2 horas de corrida es algo impensado en industria farmacéutica. Entonces, esta es una ilusión isocrática. ¿Cuál es nuestra solución? Ir para una ilusión en gradiente. Vemos la ilusión en gradiente, donde nosotros vamos a montar un programa, donde progresivamente nosotros vamos aumentando en un inicio. En el inicio nosotros necesitamos una fase móvil de una fuerza del disolvente baja, un 30%. ¿Por qué? Porque nos va a separar los primeros 3 picos. Nos va a separar. Después nosotros progresivamente vamos aumentando la concentración de acetonitrila para llegar a 45%. Ahí tenemos el pico 4 y 5. Y después la subimos para 80%, porque ahí necesitamos una fase móvil fuerte. ¿Por qué? Porque ese pico 8 tiene mucha interacción con la columna. Debe ser una sustancia muy apolar. Entonces, esta tiene una interacción que si nosotros no utilizamos una concentración alta de acetonitrila, ella se va a quedar, como vimos en la lámina anterior, que demoró 125 minutos. Entonces, necesitamos utilizar esta ilusión en gradiente para separar nuestros compuestos. Aquí están los totalmente separados, los tenemos en 40 minutos. Entonces, la fuerza del solvente, normalmente, ¿cuánto utilizamos una ilusión en gradiente? Cuando nosotros tenemos una mezcla de sustancias con diferentes polaridades. Cuando tenemos una mezcla con diferentes polaridades, una ilusión en gradiente es lo más indicado. Vamos a otro parámetro, que es el pH. Nosotros tenemos que tener alguna estrategia cuando las moléculas pueden tener carácter ácido o básico. Entonces, un parámetro físico-químico importante es ver cuál es el pK. El pK nos indica, por ejemplo, si vamos a colocar un caso hipotético, el pK es de 5. ¿Qué quiere nos decir? Que a un pH de 5, la sustancia está 50% ionizada y 50% desionizada. Es lo que nos quiere indicar un pK. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos que tener? Si nosotros tenemos que la sustancia tenga una retención mayor, siempre nosotros tenemos que dejarla en su forma molecular, en su forma no ionizada. Entonces, analitos de carácter ácido, nosotros tenemos que trabajar con un pH bajo o intermedio, para que ella no esté ionizada y ella pase más tiempo en la columna. Y después nosotros la podamos sacar de la columna utilizando la fuerza del solvente. Y lo contrario también es válido. Analíticos de carácter básico, tenemos que trabajar con pH alto o intermedio. ¿Para qué? Que ellos están en su forma desprotonada y ahí pasan más tiempo. Solo que hay veces también hay estrategias que nosotros queremos, no que pase mucho tiempo. Si la molécula tiene mucha interacción con la fase estacionaria, hay veces nosotros la ionizamos la molécula. ¿Para qué? Para que ella salga un tiempo menor. Entonces depende mucho de la estrategia que tengamos. ¿Queremos que pase más tiempo en la columna o queremos que pase menos tiempo en la columna? Y esto también va a depender de las mezclas de sustancias que tengamos, de los productos de degradación que aparezcan para utilizar este tipo de estrategias. Por ejemplo, la warfarina es una sustancia que tiene carácter ácido. ¿Ok? Entonces podemos ver que su pK es 5,56. Entonces más o menos por aquí. Aquí vemos, esta línea azul se corresponde a esta sustancia. Como es ácida, ella va a estar en su forma molecular. Entonces, ¿cuál va a ser el este? Ella va a tener bastante interacción con la columna. A medida que nosotros vamos mudando el pH de la fase móvil, nosotros vamos a disminuir la afinidad que tiene con la fase estacionaria. Hasta, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un pH de 8, nosotros vamos a ver que ya va a estar ionizada. Entonces, ella va a tener menor interacción con la columna y ella va a fluir más rápido.
Entonces, esto es para una sustancia básica. Una recomendación, nunca trabajen con un pH más o menos 1,5 del pK. Entonces, por ejemplo, si es 5,6, no tendría que trabajar desde 4 hasta 7 más o menos. ¿Por qué? Porque aquí, si pongamos, nosotros trabajamos con un pH de 5,5, vamos a tener la mitad de sustancias que van a estar en su fórmula molecular y la otra mitad en sustancias ionizadas. ¿Esto qué va a llevar? A mostrar cola del pico. ¿Por qué? Porque la banda no va a aparecer, no va a andar junta. Va a haber una dispersión de la banda y ahí va a formar pico del activo. Entonces, es bien recomendable siempre trabajar 1,5 encima del pK o 1,5 abajo del pK. Okay. Eso fue para una sustancia ácida. Para una sustancia básica, por ejemplo, el metilfenidato, nosotros tenemos que tiene un pK de 9. Ok. Como es una sustancia básica, un pH abajo de 7,5 más o menos, ella va a estar ionizada. Al estar ionizada, él va a tener poca interacción con la columna y la va a diluir más rápido. Al trabajar con un pH de más o menos 10,5, nosotros ya vamos a tener retención. Solamente que tengan cuidado con el rango de pH de la columna a utilizar, porque normalmente hasta 12 da a utilizar. Nunca es bueno utilizar los extremos porque se reduce la vida útil de la columna. ¿Ok? La misma recomendación para aquí. Nunca trabajar con 1,5 porque va a haber una mezcla de las microespecies, va a formar cola, ese pico del activo. Después que nosotros ya vimos la fase estacionaria, la fase móvil y el pH, que son los más importantes, ahí nosotros tenemos otros parámetros. ¿Ok? Los otros parámetros que tenemos, la temperatura de la columna, que tiene poca influencia en cromatografía líquida. En cromatografía gaseosa, él tiene bastante influencia, pero en líquida no tiene. La longitud de la columna, normalmente, cuando nosotros tenemos una separación muy complicada, es bueno trabajar con columnas un poco mayores. ¿Ok? El tamaño de la partícula, también, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, UPLC, tiene que ser partícula menor de 2 micras. ¿Ok? Entonces, tenemos otros parámetros aquí también que podemos utilizar para el desenvolvimiento. Ahora, hay dos tipos de desarrollo que nosotros podemos optar. Este es cómo se trabajaba antiguamente. Nosotros variamos un factor por vez para evaluar el efecto del cambio en la respuesta monitoreada. Por ejemplo, nosotros teníamos varios parámetros. Teníamos fase estacionaria, disolvente orgánico, condiciones del gradiente. Solamente que nosotros mudábamos el pH, solo el pH, y veíamos la separación. De ahí nosotros nos íbamos al siguiente factor, el disolvente orgánico. Hacíamos la separación, hacíamos los ensayos y veíamos las respuestas para ver el pracrítico. Y así, factor por factor, uno por vez. Primero pH, después disolvente orgánico o gradiente. El orden ya depende del analista. ¿Cuáles son las desventajas de trabajar con ese abordaje? No se consigue evaluar las interacciones entre las variables. No se podría, por ejemplo, si tengo interacción entre el pH y el disolvente orgánico o el gradiente, pues no daba para monitorear eso. No posibilita la previsión de respuestas en una situación que no fue ensayada, porque como fue una por vez, entonces no fueron en conjunto. Nosotros tenemos una visión limitada de la región experimental. No tenemos idea de cuántos experimentos serán necesarios. Podemos comenzar, demorar un tiempo. ¿Por qué? Porque vamos uno por uno. ¿Cuál es el abordaje actual? Nosotros en el abordaje de quality por diseño, donde los factores son variados todos al mismo tiempo. Y estos estudios son basados en planeamiento experimental, el famoso DOE. Entonces, ¿cómo es? Nosotros mudamos todos los parámetros a la vez. Vamos a tener, se utiliza ese programa, estadística para hacer ese tipo de abordaje.
¿Cuáles son las ventajas? Obtener una región de conocimiento sobre el proceso de separación. Podemos optimizar el proceso de separación y robustez del método. ¿Qué ganamos? En reducción del tiempo y el costo dedicado al desarrollo del método. Y se gana mucho en la robustez del método. ¿Ok? Entonces, más o menos funciona así. Vamos a, por ejemplo, colocar. Este va a ser el A, vamos a suponer que es el pH. El B es la concentración del disolvente. El C, temperatura. Entonces, en el primer experimento, nosotros vamos a tener un punto central, pongamos, pH 3,5. Cuando nosotros trabajamos con este signo de menos, pongamos a 3. Cuando trabajamos con más es 4. Entonces estamos planeando también en temperatura, en concentración disolvente. Entonces vamos variando todos a la vez. Entonces nos va a dar una planilla donde nos va a indicar si nosotros mudamos para encima o para abajo ese parámetro. Y después hacemos solamente de todos esos 3, hacemos 8 experimentos. Y ahí el mismo análisis estadístico nos va a mostrar cuál de ellos tiene mayor efecto, digamos, si queremos separar un par crítico. Entonces, él nos va a decir cuál, el factor A, el pH, es el que tiene mayor influencia en la separación de ese par crítico, o va a ser la temperatura, o va a ser el disolvente orgánico. Entonces, por este abordaje nos muestra cuál es el parámetro que tiene mayor, vamos a decir, mayor eficiencia para separar ese par crítico. ¿Ok? Como les dije también, tengo un equipamiento, que es de Waters. Él ya viene con ese programa que es el Fusion. Y como pueden ver, es equipamiento que ya tiene varias columnas, varias fases móviles, y entonces nos da para hacer ese experimento más fácilmente utilizando este tipo de equipamiento. Después que nosotros ya llegamos, como les había dicho, en esas etapas de separar el activo de las impurezas conocidas, ya tenemos un método así, en candidato, nosotros tenemos que desafiar con la degradación forzada. Entonces vamos a tener la degradación termolítica, la degradación por humedad, la hidrólisis ácida básica, la oxidación, fotodegradación y la oxidación también por iones metálicos. ¿Ok? Bueno, aquí está la fotodegradación. Entonces, ¿cómo se hace ese estudio de degradación forzada? Nosotros tenemos que utilizar el placebo, el producto, aquí está, yo dupliqué, la verdad es el principio activo, el producto y el placebo, que nosotros tenemos más y colocamos el diluente. ¿Cuál va a ser el objetivo de la degradación? Debe ser entre 10 y 30%. Y de preferencia nosotros tenemos que demostrar el balance de masas. Entonces, todo lo que degrada de un activo debe formar algún producto de degradación. No siempre se consigue, pues de preferencia es bueno mostrar ese balance de masas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un candidato de método indicativo de estabilidad que degradó 10% y solamente apareció 1% del producto de degradación. Tenemos que investigar y justificar dónde están esos 9% que se perdieron. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí las principales, que no vamos a entrar en detalle, más que todo va a quedar en las láminas para que ustedes den una leída. Entonces, los principales que nosotros tenemos es las hidrólisis, tanto la hidrólisis básica como la hidrólisis ácida. Va a depender de algunas sustancias tienen más susceptibilidad, porque los ésteres, las amidas, las lactonas tienen susceptibilidad a este tipo de hidrólisis. Siempre la hidrólisis es debido a la quiebra por la adición de agua, y esto es catalizado cuando es utilizada alguna solución ácida o básica. ¿Está bien? Va a ser la misma degradación, solamente que es más rápido, es un catalizador de esa hidrólisis. Tenemos las degradaciones forzadas por oxidación, que es por radicales, por peróxido, es radicales UAIBN, que es el más utilizado. En la legislación brasileña va a comenzar a ser
solicita, porque normalmente hacíamos hasta ahora solamente por peróxido o por transferencia, que utilizamos sales de cobre y de fierro. Ahora no, vamos a utilizar esos iniciadores. Esa RDC está en consulta y ya está por salir. Entonces vamos a tener un tipo más de degradación forzada iniciada por radicales. ¿Ok? Aquí por los iones metálicos, normalmente, pongamos, en este caso fue fierro, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? El estado de oxidación del metal se reduce, ¿no? Entonces va a ganar un electrón y al reducirse la sustancia se va a oxidar. Como vemos aquí, formar un radical que puede formar un duplo enlace. Entonces, cuando utilizamos los iones metálicos, utilizamos sales tanto de metales de cobre y sales de hierro para hacer este tipo de degradación. La degradación forzada por luz, que algunas sustancias son bien susceptibles a luz. Últimamente yo estaba desarrollando metodología para un compuesto que tiene tretinoína, que es un análogo de la vitamina A, y ese compuesto es muy susceptible a luz. Solo que lo curioso es así, que ella no es susceptible cuando él está en su forma sólida, cuando está en solución, la degrada fácilmente. Entonces, era cuestión de minutos que la solución degradaba. Entonces, se tiene que de aquí también nos sale información muy valiosa en esta degradación para pasar para nuestro farmacotécnico, para producción. A veces son sustancias que necesitan tipos de luces especiales en las salas para que no haya degradación. Y entonces, ¿qué vemos en la degradación forzada? Tenemos que ver también una resolución y la pureza de pico para que nos dé una especificidad. La resolución de siempre, por ejemplo, si tienen algunas impurezas o el mismo activo que tenga una impureza que esté saliendo al lado de ella, tiene que tener una resolución aceptable. Una resolución aceptable es mayor de 1.5, donde podemos ver aquí en esta parte, por ejemplo, que tenga una separación entre los dos picos, suponiendo que este es nuestro activo y esta es impureza. Entonces, siempre trabajar con objetivo con esa resolución mayor de 1.5. La pureza de pico, por ejemplo, este pico nosotros lo tenemos. Aquí, están viendo, hay una pequeña distorsión del pico al final del pico. Si nosotros vemos, a simple vista no da para observar. Nosotros tenemos que hacer ensayos de pureza para ver que aquí tengo un pico que está coiludiendo bien en el final de la cola del pico. Si vemos a concentraciones menores, ese sería nuestro activo y esta es la impureza. Entonces, ¿cómo funciona la pureza de pico? La pureza de pico, vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, vamos al pico A. Aparentemente, el I no tiene ninguna coilusión a simple vista. Pero si nosotros hacemos impureza utilizando ese detector de DAD que yo les había comentado para el desarrollo, podemos hacer esto. Él va a mostrar 3 perfiles del espectro de ese pico. El espectro al inicio del pico, aquí al medio y al final. Y van a ver que los 3 van a ser diferentes. ¿Qué nos va a indicar? Que este pico no está puro. Tiene alguna coilusión, que están apareciendo sustancias que están dentro de ese pico. ¿Cómo estaría puro? Si el mismo pico presenta los 3 el mismo espectro, como está aquí. Entonces, cuando primero saca un perfil espectral del inicio, del medio y del final, y ve que coinciden en el mismo espectro, él quiere decir que está puro. Entonces, ahí no nos indica que hay ninguna coilusión. Entonces, es por eso muy importante para los métodos de cromatografía líquida utilizar la pureza de pico y ese detector de DAD. ¿Cuáles son los principales problemas en relación al balance de masas? Que pongamos, el producto de degradación no eluye en la corrida cromatográfica. Que nosotros utilizamos una fase móvil que no consiga eluir a ese producto de degradación. Un producto de degradación sin la presencia de cromóforo, por ejemplo, estamos utilizando un detector de ultravioleta visible. Si no tiene cromóforo, él no va a ver. Va a pasar para él ciego. Entonces, ese es un problema también porque no da balance de masas.
a diferencia en las respuestas, porque hay veces al perder una parte de la molécula, al unirse con otra, no va a tener el mismo, por ejemplo, si nuestro principio activo, el máximo de reservancia es a 250 y de la impureza es a 220, 230, ahí vamos a tener también una pérdida en la respuesta, va a tener una respuesta más baja, y a la hora de sumar nuestro producto de degradación, no vamos a tener ese balance de masa. Y también que una impureza sea volátil. Si forma una impureza volátil, la va a salir en la hora, y ahí nosotros no vamos a poderla ver en el cromatógrafo líquido. Entonces son algunos problemas relacionados al balance de masas. Y ahí vamos a tener eso después que nosotros ya separamos nuestras impurezas conocidas. Desafiamos el método con la degradación forzada y separó todo. Ya nuestro método está pronto para ir a la próxima etapa. ¿Cuál sería la próxima etapa? La validación. Pero antes tenemos que hacer la descripción que yo les dije. ¿Qué fase estacionaria utilizamos? De preferencia, si podemos incluir el part number de la columna para que no haya problema a la hora de compra. La fase móvil que utilizamos, si fue una ilusión isocrático, en gradiente, tiene que estar. ¿Cuál fue la longitud de onda que utilizamos? ¿Cuál fue el volumen de inyección? ¿Cuál fue la concentración de trabajo? Y las pruebas de idoneidad del sistema. Porque nosotros también tenemos que fijar cuál va a ser el sistema de adecuación de esa metodología. ¿Qué vamos a poner? La solución de calibración. Vamos a poner un desvío padrón relativo. Vamos a colocar platos teóricos para ver eficiencia del pico. Vamos a ver asimetría para ver que ese pico no tenga cola. Entonces, todo eso que nosotros también tenemos que fijar en el desarrollo del método analítico. Por ejemplo, si es una de impurezas, vamos a ver que si la menor concentración de 0 a 1%, ella está alcanzando la relación signal-ruido, esa solución de sensibilidad que estamos poniendo está alcanzando, va a ser capaz de ver esas impurezas a concentración muy baja. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el desarrollo analítico. Y más aquí, este es el criterio de aceptación de las impurezas, ¿eh? Es una tabla retirada del ICH, donde nosotros para medicamentos nuevos, ahí depende. ¿Cuáles son los límites que nosotros tenemos? Tenemos límites de notificación, cuando depende de la dosis máxima diaria. Aquí, hasta esto, nuestra estabilidad, los límites de identificación, paso de este límite, ya tenemos que identificarla, tenemos que utilizar cromatografía líquida con espectrometría de masas para ver cuál es la identificación. ¿A qué se refiere esta impureza que pasó un límite? Para conocer quién es esa impureza. Y si pasa todavía de esos límites, tenemos que cualificarla tóxicamente. ¿Será que esa impureza va a ser una impureza que va a producir algún problema de salud a largo tiempo? Más que todos los medicamentos que son de uso continuo. Entonces, esos límites tenemos que tener, y esos límites están bien establecidos en el ICH, para ver cuál es. Va a ser el límite de notificación, de identificación o de cualificación, y esto viene de los estudios de estabilidad. Después, ya finalizando, tenemos la validación del método, que aquí no voy a leer, les va a quedar como referencia. Las pruebas que tenemos que tener y el protocolo, porque antes de hacer la validación tenemos que tener un protocolo donde todo tiene que estar especificado, el propósito del método, los parámetros, la descripción de la solución, los criterios de aceptación. Y eso es lo que les hablé un poco también, para que ustedes tengan cuando nosotros desenvolvemos métodos, hay diferentes categorías. Categoría 1, que a veces solamente para la cuantificación del componente principal, 2 para impurezas, 3 para disolución, 4. Y entonces aquí esta tabla. ¿Cuáles son los ítems de la precisión que ustedes tienen que hacer para cada categoría de metodología? Aquí les dejo para que consulten. Bueno, esa fue todo de mi parte, y estoy abierto para las preguntas, si hay alguna pregunta. Doctor Ángel, muchas gracias. Realmente una conferencia muy brillante, didáctica, pero también muy profunda, porque este tema es realmente muy amplio. Usted lo ha manejado de una manera lo ha sistematizado, lo ha sintetizado muy adecuadamente para poder entender todas las aristas que implica el desarrollo de un método, y orientado a este tema tan importante que es el método indicador de estabilidad.
es uno de los pilares para el desarrollo de un estudio de estabilidad, ¿no? Si no tenemos un método indicador, pues nuestra estabilidad no va a ser de confiabilidad, no podemos asegurar que lo que estemos evaluando va a ser lo correcto, ¿no? Puede haber algunos degradados que estén apareciendo y no los vamos a detectar. Entonces, a ver, quería preguntarle a Far, si hacemos la ronda ya de preguntas a Microberto. Acá nos ha llegado varias preguntas. Okay. Creo que hacemos una actividad previa antes de pasar la ronda de preguntas. Ok. ¿O ya empezamos la ronda de preguntas? A ver, creo que ahí empezamos con la ronda de preguntas porque es un tema tan amplio que seguramente no nos va a faltar tiempo para aclarar muchas dudas, consultas que están llegando, ¿no? Acá hay una pregunta que, a ver, llega, yo hago la pregunta, la que llegó por el chat, y si el participante quisiera hacer alguna aclaración respecto a esta pregunta, podría abrir el micro y estamos prestos a que pueda dar mayor alcance a la pregunta. Rosalina Lizama pregunta, ¿qué tan grande es el riesgo de seguridad de medicamento cuando hay productos de degradación en el producto? Una pregunta más de seguridad, ¿no? Respecto a la presencia de estas impurezas en general. Ya, mira, nosotros nos tenemos que referir a la última tabla que yo les dije del ICH. Del ICH para una estabilidad, nosotros tenemos criterios. Un límite de notificación, por ejemplo, no. Existe la impureza, pero en un límite que no va a hacer daño al paciente. Ahora, cuando va subiendo esa impureza en la estabilidad, tenemos un porcentaje. No, ya tenemos que identificarla. Pasó ese limiar del porcentaje, ya tenemos que cuantificar, ver si ese producto de degradación va a traer algún daño a largo plazo. Entonces tenemos que cualificarla toxicológicamente. Alguna advertencia va a ser cancerígena, va a ser genotóxica. Entonces, siempre va a hacerse por esos límites del ICH, porque ahí ya está bien especificado cuáles son las impurezas que tenemos que cualificar toxicológicamente. Correcto. En realidad las impurezas van a estar evaluadas en cuanto a seguridad de acuerdo a la cantidad que están presentes, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad que están presentes y el impacto que pueda tener respecto a la administración, según la dosis. Sí. Y ahí la ICH, como mostró en el cuadro, es una guía, una guía muy, muy completa, que nos permite indicar, primero detectar la impureza, y luego de acuerdo a la cantidad de impureza detectada y de acuerdo a la dosis del producto, de establecer si solamente se lo va a detectar como solo una impureza que haya aparecido en el proceso, o se puede llegar a identificar estructuralmente ya, o llegar a hacer el análisis toxicológico, que eso ya compete a otro estudio, ¿no? Donde va a evaluar el impacto y el grado digamos, de riesgo que pueda tener. Perfecto, ese es un tema muy complejo, muy amplio respecto a las impurezas. Otra pregunta de Ana Manzaneda dice, ¿dónde puedo buscar información aparte de la farmacopea? Creo que esto ya lo contestó, pero de todas maneras para reforzar, ¿dónde está la información respecto al porcentaje de degradación? Ya lo comentó una de las láminas, aparte de la farmacopea, el porcentaje de degradación en el caso de la degradación forzada. ¿Cuál es el porcentaje más adecuado? Claro, el porcentaje que nosotros tenemos como algo en la degradación forzada es de 10 a 30%. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución que no degrada con hidrólisis ácida, vamos a colocar en 10 días, es lo suficiente. Yo he visto algunos protocolos que tienen hasta para colocar temperatura, hasta hacen, ¿saben? Lo imposible para degradar, no. Fueron 10 días suficiente, ya les es estable esa solución. Ahora, por ejemplo, tengo lo contrario, si una solución de ácido clorhídrico a los 2 días ya fue más de 30%, no, ya para por ahí o baja la concentración. Nuestro algo siempre tiene que ser de 10 a 30%, porque encima de 30% nosotros ya tenemos degradaciones superfluas, ¿sabe? Es degradado del degradado, y eso también nosotros no queremos para nuestra metodología. Correcto. Me parece que en la guía de la OMS 2018 de estabilidades ya se ha establecido ese rango, porque ese rango de degradación estaba un poco abierto, no sé, se hablaba de un 10, 20%,
pero ahora ya la guía de la OMS de estabilidad 2018 ya ha fijado este rango adecuado, ¿no? Ahora este rango es un rango establecido, pero va a depender también, como dice, no necesariamente vamos a encontrar la degradación, va a depender del analito. A veces es estable y no se va a lograr la degradación. Sí. Correcto. Ya, doctor. Hay otra pregunta de Leticia Cabrera que pregunta, para validar un método que no está en la USP, ¿se puede hacer basándose en la metodología del proveedor? Sí se puede hacer. Validando la metodología, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, el proveedor tiene su metodología y funciona para nuestro medicamento, no hay ningún problema. Se valida, se hacen todas las pruebas, depende de la categoría del método, y no hay ningún problema. Perfecto, sí, correcto. Es un buen inicio. A empezar de cero, es necesario ya empezar de la información disponible, ¿no? Que eso nos da el proveedor. Henry Casiera Martínez pide mostrar la tabla ICH nuevamente. Mientras va mostrándola, a ver, voy a ir, porque le voy a pedir a Henry que haga la pregunta porque quiere ver la tabla de la ICH, pero quisiéramos saber cuál es la pregunta. Vamos a avanzar. Acá hay otra pregunta. A ver, mientras tanto va poniendo esa tabla que es muy importante y a veces es un poco compleja de entender, pero sí es bueno que nos pueda dar unos alcances. A ver, no sé si Henry Casiera estás con el micro para hacer la pregunta. Ya está la tabla ahí. Hola, buenos días. Buenos días. A ver. ¿Qué tal, Henry? Buenos días. No, la tabla la quería revisar, pero mi pregunta está más enfocada a la opinión que tiene el ponente sobre el tema de Analytical Quality by Design y el capítulo de la USP 1220 para el ciclo de vida útil del procedimiento analítico. ¿Cómo desde su experiencia podemos enfocar el desarrollo de las metodologías analíticas a Analytical Quality by Design? Muchas gracias. Sí. Ok, ya comenté un poco de ese Analytical Quality by Design, que es así, que es comenzar a desarrollar los métodos con el nuevo enfoque de que es testar todos los parámetros a la vez para ver las interacciones que hay entre los parámetros. Entonces, es una buena práctica. Y ese ciclo de vida me parece muy interesante porque, ¿sabe? Todo producto cuando se desenvuelve siempre tiene que meter mejorías. Entonces, a lo largo del ciclo de vida del método analítico, también tiene que tener mejorías ese método. Puede ver que aparece alguna impureza, digamos, hubo un cambio de fornecedor de la materia prima, apareció una impureza. Entonces, siempre tenemos que ir revisando, ir mejorando. Entonces, eso habla mucho del ciclo de vida del capítulo 12-20 de la farmacopea y el Quality by Design, que es ahora desarrollo de métodos analíticos. Es muy importante utilizar porque vemos las interacciones que hay entre los diferentes parámetros y también eso influye mucho en el costo y en el tiempo que lleva para el desarrollo y salen métodos mucho más robustos utilizando esos parámetros del Quality by Design. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su aclaración. Carla Jacqueline Gutiérrez pregunta, una consulta para métodos volumétricos. ¿Es necesario tener estándares primarios? ¿Y qué ensayos se tendría que hacer? ¿Qué opinas sobre los métodos volumétricos, no? Ya respecto a este tema de indicador de estabilidad, por ejemplo. Ya, mira, métodos volumétricos para indicador de estabilidad no son adecuados, porque nosotros tenemos que tener una separación, o sea, métodos, por ejemplo, por titulación, ya no son específicos. Entonces, para tener un método de indicador de estabilidad, esos métodos que utilizamos antiguamente ya no son aceptables. Ahora tenemos que tener una separación, tenemos que probar que nuestro activo esté puro. Entonces, ya tenemos que olvidarnos de esos métodos volumétricos antiguos para hacer un método indicador de estabilidad. Para valoración todavía son utilizados. Puede tener un método para valoración, para ver, por ejemplo, la valoración de tal compuesto. Puede ser, pero para impurezas no. Ya no a estas alturas del campeonato ya no da para utilizar esos métodos para
Para, no es muy sensible, definitivamente, no sí, permite sí. hacer una Sí, detección fina. y no son selectivos. Entonces, sí, Correcto. selectividad. Entonces, no es un método indicador de estabilidad. Correcto. Silvia Encinas pregunta, en general, ¿no? ¿Cómo identificar los productos de degradación en el método indicador de estabilidad? ¿O solamente el fin es cuantificar el principio activo puro? No, en método indicador de estabilidad, aparte de separar, nosotros tenemos que cuantificar tanto los productos de degradación como el principio activo. Entonces, un método indicador de estabilidad es eso. Tiene que tanto separar y cuantificar los productos de degradación del activo. Correcto. Sí, ya, a ver, estamos avanzando a ver con las preguntas y Emerson Cepida Ventura pregunta, en base a su experiencia, ¿por qué el sulfato de sodio reduce el tiempo de vida de las columnas? En su experiencia, ¿cuál es el...? Sabe, por el surfactante, ¿no? El surfactante, usted coloca así. Todo componente que es sólido, que se produce, por ejemplo, por diferentes temperaturas o hay veces por el solvente, ¿qué acontece? Los residuos, o hay veces cuando muchas veces lo dejamos parado el equipamiento, el sólido va ficando en la columna. Entonces, vamos a decir, entre cada partículas hay espacios y esos espacios se van llenando de esas sustancias. Y es así que nosotros vamos a ver el aumento de la presión y ahí la vida útil de la columna va disminuyendo. Entonces, más que todo que antes teníamos columnas analíticas de 10 micras, ahora normalmente ya no utilizamos de 10 micras, utilizamos de 5, de 3 micras. Y esas, vamos a decir, esos huecos que quedan entre las moléculas son más pequeños. Es por eso también que es muy importante la filtración. Pero mismo así, esos componentes, los surfactantes, se van quedando en la columna y con certeza van a disminuir la vida útil de esas columnas. Correcto. Y creo que vamos a hacer, leer la última pregunta que llegó. Dice, a ver, nos ha llegado ya esta última para cerrar las preguntas. Eric López pregunta, a ver, por ejemplo, el método compendiado de la UCP requiere una columna con empaque C18 de dimensiones y tamaño de partícula específico. ¿Es indiferente elegir la columna de cierta marca? Luego de validar el método, ¿se debe usar siempre esta columna elegida o otra equivalente? ¿Qué opina al respecto, doctor? Ya, ok. De la farmacopea americana, ellos son muy generales en la monografía. En la monografía ellos ponen una columna L1 de tales dimensiones. Yo les recomiendo que hagan lo siguiente. En el propio site de la farmacopea americana, si ustedes entran a columna y digitan el activo o el medicamento, él les va a indicar qué columna utilizaron. ¿Cuál fue la marca de columna que utilizaron? Porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en C18 hay miles de columnas y hay veces da una diferencia en la separación. Si nosotros entramos a la propia monografía y yo les digo la consulta online que se hace y se entra a la sección de columnas, nosotros vamos a poder ver cuál fue la columna específica que los utilizaron. Y una vez que se valida con esa columna, ya no da para cambiar más, porque teniendo la misma fase que la C18, hay mucha diferencia entre columnas. Correcto. Sí, la validación prácticamente parametra mucho de las condiciones del método, ¿no? Y se debe respetar esas condiciones porque si no ya perdería su condición de validado. Salvo Sí. que también en el proceso de robustez se pueda dar algunas digamos, condiciones de variación, ¿no? Del método que sean aceptables y que no vayan a afectar el resultado final. Pero en Sí, general por eso, el método validado ajá. tiene que respetarse tal cual. Sí, y en la robustez se varía muy poco. Para ver, la robustez vemos que van a ser mudanzas involuntarias. Quizás el pH fue de 3 a 3.1, tenga alguna influencia. Y otra cosa, en la robustez, por ejemplo, si vemos el pH con 0,1 punto de unidad, ya hay diferencia. Eso también tiene que venir escrito en el método. Correcto.
exactamente el pH, porque a 3, no puede pasar a 3.1. ¿Por qué? Porque va a haber interferencia en la metodología analítica. Entonces, todo lo que encontramos en la robustez que sea de llamar la atención, eso tiene que venir transcrito en la metodología analítica. En la metodología, correcto. Por eso el método analítico, el detalle del método analítico tiene que ser muy, muy preciso, Sí, ¿sí? Para sí, no sí. salirnos de las condiciones de la Sí, validación. hay que tener mucho cariño para escribir el método analítico, porque lo más detallado, porque sabe. Lo más, Sí, lo quizás más lo que, preciso. porque para mí lo que es obvio, hay veces para otra persona que está agarrando el método no es obvio. Entonces siempre con un lujo de detalles para que no haya problemas después. Ok. Bueno, doctor Ángel, le agradecemos enormemente su participación. Acá solamente algunas ideas como una conclusión. Esta charla ha sido realmente interesante. Nos ha dado un enfoque completo de cómo se maneja cómo es el desarrollo de un método analítico. Estamos viendo que la tendencia es a métodos mucho más específicos, mucho más sensibles. Ya estamos hablando de métodos acoplados con espectro masa. La tendencia es a mejorar, ¿no? A ser cada vez más sensible estos métodos. Es toda una ciencia y un desarrollo, una especialidad, el desarrollo de estos métodos que implican la revisión bibliográfica, ¿no? Entender muy bien las estructuras, las características que tiene nuestro analito y conocer también otros componentes del método, los solventes, la fase móvil, cómo afecta el pH. Entonces es toda una ciencia y una especialidad. Le agradecemos, doctor. Hace una charla muy, muy interesante, muy ilustrativa, muy didáctica, y creo que todos hemos quedado todavía con la miel en los labios porque da para mucho más. Pero bueno, en otra estaremos nuevamente conversando otros temas, doctor. Muchas gracias. Y creo que Aldo ya te cedo la palabra para cerrar este evento. Gracias, doctora Maritza. Bueno, gracias, Ángel, por la excelente exposición. Ha hecho un resumen en hora y tantos de un tema muy complejo. La verdad, este es un tema que da para más. Vamos a tratar de más adelante proponer un tema más amplio en el tema de desarrollo de métodos. De hecho, que nosotros desarrollamos los temas de validación, transferencia de métodos analíticos, pero este tema de desarrollo es un tema importantísimo. Así que bueno, ya más adelante para los colegas desarrollaremos un tema más amplio. Muchas gracias a los que han participado en la conferencia, invitarles a las próximas conferencias de este mes, en el caso del próximo sábado, en el tema de la parte de riesgos, que es un tema también muy recurrente en las operaciones farmacéuticas, así que están cordialmente invitados. Y la última semana el tema de dispositivos médicos, que es un mundo también que comentar en el tema regulatorio. Ángel, quizás unas palabras finales antes de la foto final, que les voy invitando ya a los colegas que pueden abrir su camarita un ratito para tomarnos una foto y saludarlos a los expositores. Ángel, palabras finales, por favor. Bueno, primeramente agradecer a todos por la paciencia que tuvieron, por las preguntas que también hicieron, algunas preguntas desafiantes. Muchas gracias, Aldo, por la confianza, y si haber alguna duda y yo poder solucionar, yo estoy a disposición de cualquier duda posterior que se presente. Gracias, Ángel. Vamos a tomarnos una fotito. Invitamos a los colegas que puedan abrir su camarita para el saludo y de paso también nos conocemos así virtualmente también. Nos acompañan colegas de diversas partes de América Latina y Centroamérica que se han unido a esta conferencia. Así que, por favor, un saludito con mano alzada. Ya Lucía nos indicará para la foto. Lucía, por favor. Sí, voy a contar hasta 3. 1, Sí, ahí van abriendo la 2, cámara. El doctor Henry, 3. la doctora Fabiola. Una más, un momento. A ver. 1, 2, 3. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su participación a esta conferencia del mes de mayo. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctora Maritza, por la modelación, y Ángel por la exposición. Un gran saludo a todos y cuídense, por favor. Hasta luego. Saludos. Gracias a todos, cuídense. Gracias, cuídense, por favor. Chao. Feliz Día de las Madres. Sí, igualmente para todos los colegas madres, feliz día el día domingo. Chao. Saludos. Gracias.